Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Instituto de Estudios Jienenses y a la Diputación de Jaén por la confianza que han dado al proyecto, por haber organizado este proyecto de Daza en la memoria y también por la fantástica disposición para la puesta en marcha de todas las actividades lectoras que vamos a emprender. Pero bueno, nosotros estamos en este acto para charlar sobre literatura y territorio, que es el verdadero protagonista de este acto, pero se engloba dentro de un proyecto de cultura digital que yo quiero presentaros. Soy Luisana Rodríguez Castellanos, soy ingeniera en informática, ingeniera cultural y soy la directora de LEA Lectura Abierta, el proyecto de cultura digital que está poniendo en marcha Daza en la memoria junto con el Instituto de Estudios Jienenses. Daza en la memoria es una experiencia lectora alrededor del libro El hoy es malo pero el mañana es mío de Salvador Compán. Es una lectura abierta que recorre el territorio de la vida y la memoria y el rico patrimonio artístico de la provincia de Jaén y lo hace desde una propuesta de cultura digital y transmedia. Extendemos la lectura en múltiples canales de conversación y de comunicación, pero sobre todo buscamos la participación activa del lector. Y para ello nos apoyamos en una innovadora plataforma tecnológica y en una metodología propia que, aprovechándonos del potencial de las nuevas tecnologías, hemos rediseñado el tradicional concepto de club de lectura y lo hemos convertido en una lectura abierta, en otra manera de leer, una manera más lúdica, más expansiva, más transformadora. En un estudio antropológico sobre la lectura se planteó la siguiente pregunta: ¿cuál es el placer de leer un libro? Y la respuesta mayoritaria fue la de descubrir que uno no está solo, que es la base teórica y el sentido del proyecto de LEA. Porque el acto de leer no es solo un hábito individual de placer solitario. Leer es solo el principio, como dice nuestro eslogan. El gozo de la lectura está asociado también a la convivencia, al intercambio social y a la propia transformación y desarrollo como individuo. Y además tenemos Internet, que lo está cambiando todo. Está cambiando nuestra manera de pensar, de actuar, de comunicar y también las maneras de leer. De hecho, la lectura es cada vez más flexible y busca de nuevos espacios para el intercambio, para la conversación y para el debate. Y nosotros esto lo hemos integrado, utilizamos una plataforma tecnológica, una plataforma web, en la que estamos integrando diferentes herramientas para poder expandir las lecturas, para poder crear estas lecturas abiertas. Integramos foros, wikis, píldoras de vídeo, actividades presenciales, actividades colaborativas, sociales y creativas, todas ellas alrededor de la lectura de un libro. Y qué mejor manera que mostraros lo que es LEA y lo que son las lecturas abiertas y, en particular, lo que es la lectura abierta de Daza en la memoria, que es por eso por lo que estamos aquí. Y, además, espero que también vosotros, como lectores, participéis en este viaje lector que os proponemos. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente un simulacro, que sería la propia plataforma, el proyecto y cómo está todo integrado, ¿vale? Bueno, hemos creado un portal específico que se puede acceder desde dazaenlamemoria.com, desde el que podéis inscribiros en la lectura abierta y que también utilizamos para promocionar digitalmente la lectura abierta y desde que lanzamos un reto literario. Es decir, un concurso que ofrece un premio de ejemplares del libro de Salvador también, bueno, pues para potenciar la participación y el registro.
En este portal se puede ver el vídeo promocional de Daza en la memoria, que muestra los personajes y los protagonistas de la lectura abierta. Podéis inscribiros directamente ya en la propia plataforma o bien acceder a una página pública donde se detalla lo que es Daza en la memoria y las distintas actividades que vamos a hacer. Pero pulsando participar, pues volvéis a entrar, accedéis a la página de registro y rellenáis los datos. En LEA utilizamos los datos de los lectores simplemente para enviaros información de la lectura abierta, de Daza en la memoria, y también para daros a conocer nuevas lecturas abiertas que vamos arrancando. Y bueno, ya entramos en la plataforma y entráis en vuestro espacio de trabajo, donde aparecen unas instrucciones para poder participar en este reto literario y también y ya podéis entrar en lo que es la lectura abierta de Daza en la memoria. Lo primero que aparece es una breve explicación, unas recomendaciones para la navegación. En el menú superior hay una serie de pestañas que recomendamos que visitéis y que reviséis antes de entrar en la pestaña del viaje del lector propiamente dicha. En particular, desde la pestaña de calendario podréis ver y acceder a cada una de las etapas y las distintas actividades lectoras que tenemos programadas. La lectura abierta tiene una duración de 4 semanas y cada semana lanzamos diferentes actividades lectoras. Hoy, por ejemplo, el 23 de abril ya se ha abierto la etapa de presentación. Toda actividad lectora empieza con un vídeo en el que la coordinadora, Marta Abellón, nos explica y nos introduce en los distintos temas que vamos a tratar. En esta etapa de bienvenida se contextualiza el libro, el autor y al protagonista, que ya nos va a dar alguna clave para empezar a debatir. Este primer debate trata ya sobre el desarraigo. Y en la wiki también vamos añadiendo nuevos artículos que ayudan también al debate. La siguiente actividad lectora, que empieza el 23 de abril, es este acto, que además estamos grabando y que vamos a subir a la plataforma para que otros lectores puedan disfrutarlo. Y arrancamos la primera actividad en redes sociales, en particular en Twitter, un concurso de microrrelatos. En 280 caracteres os proponemos escribir una historia a partir de una imagen. Y estas imágenes son las ilustraciones del libro de Salvador Compán. La semana que viene, y si no tenéis perfiles sociales, no os preocupéis, porque nosotros en la plataforma recopilamos los mejores tweets, los posts y las publicaciones de las redes sociales para que también podáis verlos si no tenéis redes sociales. La semana que viene, el 30 de abril, abrimos la siguiente etapa lectora, que se titula Caminante no hay camino. Porque, como explica Marta Abellón, nuestra coordinadora, Antonio Machado es el cicerone de este viaje lector. También arrancamos una actividad en Instagram que se titula Construyendo Daza en la memoria. Es el nombre de la propuesta visual alrededor de la memoria, de las historias literarias, de ilustraciones y palabras sacadas de las páginas del libro. Y, como no, también tendremos música. En Spotify se lanza una lista colaborativa que esperemos nos transporte al año 1964, año en el que se empezaban con los guateques y que también tienen su protagonismo en el libro. Y también la semana que viene empezamos una etapa especial que también nos va a acompañar durante toda la lectura abierta. Se llama Ilustra Acción y nos permite acceder a las bambalinas del proceso creativo entre el ilustrador Óscar Jiménez, del diálogo que tuvieron el ilustrador y el autor, y charlar con el ilustrador en un foro de debate específico. Y bueno, las siguientes etapas lectoras, el 7 de mayo, cada semana vamos abriendo una etapa lectora nueva. El 7 de mayo es la segunda etapa lectora, que se titula El hombre que murió en la guerra. Este título es el nombre de una obra de teatro de los hermanos Machado que trata sobre los muertos de las guerras y el cambio de piel de muchos de los que sobrevivieron. Y esta etapa está dedicada en su mayor parte a la memoria histórica.
El 14 de mayo se abre la tercera etapa lectora, los complementarios y, bueno, en este caso pues se hablan de los distintos personajes que aparecen en la novela y su contextualización. Y poco más, esto es un poco lo que os puedo enseñar sobre la lectura abierta, sobre lo que vais a ver en la plataforma, en Daza en la Memoria. Espero que disfrutéis y creo que ya es el momento de dar paso al protagonista del acto, a este diálogo sobre literatura y territorio de la mano de Salvador Compán, del autor de la novela, y de Miguel Pascual Liaño, que también fue autor de otra experiencia lectora en Lea, de la lectura abierta de Un misterio en busca de autor con su libro Casa Luna y al que queremos agradecer públicamente el apoyo, tu participación y el impulso que nos diste cuando Lea era una iniciativa con una pequeña comunidad lectora. Y bueno, y quiero presentaros también a Gonzalo Pascual Mayandía, nuestro moderador, que es historiador del arte y gestor cultural. Ha trabajado en diferentes instituciones culturales de grandísimo prestigio, como el Museo del Prado, la Universidad Menéndez Pelayo o Casa del Lector en Matadero, Madrid, donde fue responsable del programa de exposiciones y actividades culturales relacionadas con literatura y el concepto amplio de la lectura. Actualmente es cofundador de Calimera Estudio y es responsable de contenidos y actividades lectoras en Lea. Y nada, ya os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Luisana. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad que, como decía Luisana, da inicio a la lectura abierta de Daza en la Memoria del libro de Salvador Compán, El hoy es malo, pero el mañana es mío. Esta tarde, como veis, tenemos la suerte de contar con dos autores jienenses, con Salvador Compán y con Miguel Pascual, con los que vamos a hablar de literatura y territorio y, concretamente, de la conexión de su literatura con el territorio, pero también con el paisaje rural y urbano de Jaén y su reflejo en las letras, porque los procesos territoriales, las fronteras, las infraestructuras, los paisajes, las ciudades, lo rural, en definitiva, el espacio en sus múltiples formas, y también las reacciones de sus habitantes en él, en el espacio, están presentes en las obras tanto de Salvador como de Miguel. Y antes de empezar, si os parece, voy a hacer un breve repaso por vuestra trayectoria para que os conozcan. Salvador Compán nació en Úbeda y ha dedicado la mayor parte de su vida a la escritura y la enseñanza como catedrático de lengua y literatura. Su actividad profesional y vital ha girado, y sigue haciéndolo, en torno a la literatura tanto en sus aspectos creativos como teóricos. Hay una tendencia irredenta en él hacia la pintura y el dibujo que practica con el placer exento que solo conocen los que se dedican a cualquier corriente de las artes plásticas. Y esta pasión, ¿verdad?, la podréis comprobar en el libro El hoy es malo, pero el mañana es mío. Autor de varias novelas, ha cultivado también el ensayo y la redacción de artículos de prensa escrita y ha obtenido el Premio Ciudad de Jaén por El Guadalquivir no llega hasta el mar, el Premio Gabriel y Galán por Madrugada, el Premio Andalucía de la Crítica y el Premio Ciudad de Badajoz por Un trozo de jardín, y también fue finalista del Premio Planeta en 2000 por Cuaderno de viaje. También otras de sus obras publicadas son el libro de relatos Cuídate de los poemas de amor, el ensayo Jaén, la frontera insomne, que está muy acorde con lo que vamos a hablar hoy, y la novela Palabras insensatas que tú comprenderás. Y por otro lado, Miguel Pascual, también de Úbeda, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Granada. Es un apasionado de la literatura y pensaba yo quizá por herencia paterna, ¿no? Ha sido finalista del 22º Premio de Novela Ciudad de Jaén y ha escrito 3 novelas. Recuerda que Ya no existo, Cuando siempre era verano y Casa Luna. Así que si os parece ya, empezamos. Jaén, que hace de frontera natural, ¿no?, de alguna manera, entre Castilla-La Mancha y Andalucía, es quizá la provincia que menos asociamos a los tópicos andaluces que tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? Este concepto de Jaén entendido como un territorio fronterizo está muy desarrollado, como comentaba, en tu ensayo Jaén, la frontera insomne. Y está claro que existen los asuntos propios de Jaén, como demuestra el espacio en el que estamos y el Instituto de Estudios Jienenses que de eso se ocupan. Nos gustaría saber si existe una identidad jienense marcada que se diferencie de otras provincias andaluzas por sus características tanto geográficas como sociales y también culturales.
Entonces, la primera pregunta que os lanzo, ¿es la propia identidad jienense la que os lleva a incorporar las ciudades y el paisaje de Jaén en vuestras obras? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer al Instituto de Estudios Jienenses la acogida en eso que se dice, ese tópico horrible, ¿no? En este marco incomparable, ¿no? Y gracias, Luciana, por tu presentación. Gonzalo, gracias también. Y como no, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí sentado conmigo, codo con codo, para hablar de novela y hablar de literatura. Bueno, voy a tratar de responder a la primera pregunta y voy a ser un poco franco, quizá un poco brutal, ¿no? Yo no creo en las identidades, no creo en las identidades. Es más, yo creo que las identidades rompen el desarrollo humanístico, lo limitan y lo embrutecen. No quiero llevar esa idea un poco al extremo, pero enseguida pensar en los nacionalismos y pensar un poco más allá del nacionalismo violento que pueden llegar a la estulticia absoluta. Yo leí el otro día algo que todavía me tiene asombrado y lo voy a contar, seguramente lo conocéis, pero es que me tiene asombrado. En una política en Cataluña, en la campaña electoral, concretamente, para contextualizarlo y se entienda bien, esa política era Inés Arrimadas. Y hicieron una serie de insultos horribles, como fumigar por el sitio que había pasado, ¿no? Con una especie de fumigador falso, pero me refiero exactamente, y enlazo con tu pregunta, Gonzalo, porque como insulto le dijeron andaluza. Como insulto le dijeron andaluza. Cuando una persona utiliza andaluza, un nombre de región, de autonomía, como queréis, ¿no? Como insulto, esa persona ha perdido todas las referencias culturales. Esa persona está en un estadio precivilizado, ha caído francamente en la barbarie y en la estulticia. No se puede decir otra cosa, no lo entiendo. Todo eso en aras de la identidad, del nacionalismo. Yo no creo que haya identidades y siempre me he resistido, ¿no? Yo tengo un fondo anarquista utópico, ¿no? Que siempre he reivindicado y voy a seguir reivindicando. Eso no quiere decir que mi territorio pequeño, tenga una atracción, un tirón sentimental que lo siento vivo, pero que no tiene mayor trascendencia que de una identificación, no una identidad, una identificación. Yo realmente me siento muy a gusto cuando voy entre olivos, entro en la provincia, ¿no? Porque hay algo que me abraza, ¿no? Algo que me dice de alguna manera que eso me está esperando y que eso soy yo en alguna manera. Lo que pasa es que no tiene más trascendencia para mí que ese estado tibio, caliente, amable, sentimental. Y no quiero que eso trascienda en absoluto a lo que es, ¿no? Que es un estado de sentimiento. Y si trasciende, pobre de mí, porque puedo llegar a esos extremos de idiotez absoluta, como el ejemplo que os acabo de contar, ¿no? En casos extremos. Luego, por otro lado, preguntaba Gonzalo si yo creo que, o creemos, ¿no? Pascual, Miguel y yo, si Jaén es una provincia diferente al resto de Andalucía. Yo creo que no hemos salvado del tópico. Hay un verso de Miguel Hernández, cuando cambia su vida, cambia él que estaba en las garras de Ramón Sigé y de la iglesia de Orihuela y de un pueblo muy levítico y estaba sin respiración, sin oxígeno intelectual, llega a Madrid, conoce a Pablo Neruda, conoce a Maruja Mayo y de pronto se da cuenta cómo todo su pasado es un pasado de pisar polvo de iglesia, de respirar polvo de iglesia y se siente encerrado. Y hay un poema que es Miliar, que es un límite en su obra, que se llama Sonreídme, el poema, y dice, uno de los versos dice, me libré de los templos, sonreídme. Bueno, pues yo digo,
como jienense, me parece que, no sé si lo escribí en Jaén, La Frontera, Insomne, me parece que sí. De todas maneras, esa idea siempre la he tenido. Me libré del tópico andaluz, nos libramos los jienenses del tópico andaluz, sonreírnos. Creo que de eso sí que nos hemos librado, ¿no? De esos tópicos de la Andalucía, la Baja, ¿no? De la Cal, la Macedita, la Gracia, la Virgencita, de Rocío, esa serie de ideas reduccionistas espantosas que ni siquiera son una estampa, es mucho peor que un aguachirle, es un desastre. De eso nos libramos y eso sí que lo noto en Jaén, ¿eh? Hay un modo de estar mucho más humano, ¿eh? No se deja arrastrar por lo fácil, por lo superficial, eso sí que se puede notar y eso sí quizás me une mucho con las personas de Jaén. Y luego paisajísticamente yo creo que ese eslogan, que el otro día me enteré, que era de una persona, siempre me pareció magnífico el eslogan. Ese eslogan es de una persona que muchos conoceréis, de José Luis Buendía. Me refiero al eslogan Jaén, paraíso interior. Me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque describe algo que yo siento como un paraíso interior. Esa tierra marcada por el olivo, muy marcada por el olivo, muy marcada por las sierras, por los parques naturales, con mucho espacio, con mucho oxígeno, con mucho horizonte y con pueblos como enclaves que son como joyas en medio de ese paisaje. Me parece que sí hay una identidad en ese paisaje que, claro, es de una enorme belleza y que a mí me identifica. Bueno, yo te dejo la palabra por ahora. Pues yo la recibo con agrado porque, primero porque es un placer escucharte y sé que no has terminado, sino que vas a seguir a continuación. Y segundo porque, pues lo quiero decir, para mí es importante que es la primera vez en mi vida que estoy en el Instituto de Estudios Jienenses, que es una institución para mí importante. Mi padre, Juan Pascual Guerrero, fue miembro del mismo desde su fundación, le dio bastante y también luego el instituto le rindió, cuando murió, le rindió con un libro muy bonito que se llama Temas de Jaén, que trata sobre temas de Jaén, ¿no? Y también por hacerlo en el marco de esta iniciativa de LEA, Lectura Abierta, que sinceramente os recomiendo, para mí fue un descubrimiento. Tú me das las gracias, yo te las doy a ti porque realmente hicisteis un tratamiento de la novela, pero magnífico, extraordinario, de una calidad. No penséis que esto es una iniciativa de aficionados, esto es de una profesionalidad, de una limpieza, de una riqueza extraordinaria. Yo de verdad os lo aconsejo, ¿no? Lo único que sí me tienes que agradecer es que yo te hablé de esta novela de Salvador. Eso sí me lo tienes que agradecer porque esta novela va a llenar bien llenado esta iniciativa. Bueno, sobre Jaén y sobre su, en fin, incierta identidad o dudosa identidad, yo tampoco sé si existe una identidad de Jaén. Yo puedo decir cosas que han dicho otros, ¿no? Yo lo primero que diría, y lo digo de verdad, es que leáis un ensayo que se llama Jaén, la frontera insomne, de don Salvador Compán, que es una maravilla, para entenderse, con un recorrido histórico, y no solo histórico, personal, tan bien escrito, en el que, bueno, pues se expone de manera singularmente acertada precisamente el problema de la dudosa identidad de Jaén, que no es desembocadura de nada, no es centro de nada, es algo de paso en el tiempo y en el espacio. Os lo recomiendo vivamente, Jaén, la frontera insomne. También quiero leer una cosa de mi padre, que va en sintonía, lo vas a ver, Salvador, va en sintonía con tu tesis. Jaén, su signo, el olivo, su virtud, la autenticidad. No es la de Jaén tierra sofisticada. No hay bisutería en sus méritos, ni la publicidad barata ha desarrollado todavía sus guirnaldas más o menos tópicas para el elogio de Jaén. Esta provincia, que vive al paso del tiempo, sabe, sin embargo, que el tiempo, como quería Bergson,
Es una melodía cuyo tono último no tiene sentido si se desvincula de los tonos precedentes. Por eso Jaén, la provincia de Jaén, asume su actualidad con sabiduría y sin impaciencia. Creo que la inteligencia radica en la serenidad. He aquí una provincia fecunda, ancha en el espacio y en el tiempo, que no se desencuaderna jamás, que no dilapida en gestos para la galería el caudal de su esperanza y la fuerza viva de sus hombres. Efectivamente es una provincia que sabe mirar fuera. Aquí tengo que citar a mi amigo Antonio. Mi amigo Antonio esto lo decía de Úbeda, pero se extiende a una buena parte de Jaén. Decía, pero Miguel, si es que esto es La Mancha. Y digo, ¿pero por qué lo dices? Dice, pues la prueba es, tú ves ese señor que va andando por ahí, que tiene un blusón que le llega casi hasta las rodillas, eso es manchego. Eso no es andaluz, eso es manchego. Sabe mirar a Córdoba, sabe mirar a Granada, con más dificultad, pienso, por esa sierra, ¿no? Sabe mirar a Murcia. Tiene balcones, hasta la fachada de la Catedral de Jaén tiene una cosa muy llamativa, que es que un elemento ornamental importante son los balcones. Y tiene mar, tiene un mar interior de olivos, unos oleajes de olivos que se estrellan contra los acantilados de las sierras, pero que efectivamente no componen un paisaje bonito, exótico. No es eso. Es un paisaje veraz, fuerte, una belleza en plena producción, como decía mi padre. Una belleza en plena producción, ¿no? Campo, 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 y entre los olivos los cortijos blancos. En fin, con esos rasgos, pues no digo nada que no hayáis visto vosotros los de Jaén, pero realmente va en esa misma línea de un lugar que, como decía Manuel Machado, lo único que dijo de él en esa poesía en la que iba hablando de todas las provincias, dijo plateado Jaén, nada más que eso. Pero es que es eso, ¿eh? No solo por la plata del plateresco, no solo por la plata del color plateado del embés de las hojas de los olivos, sino porque la plata no brilla tanto, ¿eh? No brilla tanto como el oro, pero normalmente en la plata no hay trampa. Normalmente no hay trampa, el valor se ajusta con el precio. Yo no conozco una provincia de España que tenga menos inflación y menos orgullo inflado que Jaén. Quizás decir esto es una manera de expresar orgullo, ¿no? Pero... Bueno, ¿puedo? Sí, claro que sí. Es que no solo no hay vanidad jienense, sino hay un problema, y lo digo como problema psicológico, ¿no? Que es la falta de autoestima, ¿no? Esa falta de autoestima tiene sin duda razones económicas. Y si vemos las razones económicas como una tierra que en los años 60 se vació bastante a causa de la inmigración, bueno, pues es lógico que una tierra que no es rica sea una tierra humilde y que no tenga los peligros de la vanidad, ¿no? Jaén no los tiene. Y, sin embargo, hay muchos blasones en Jaén, digo blasones como metáfora, ¿no? Hay muchos méritos en Jaén, humanos sobre todo, pero bueno, artísticos, paisajísticos. A mí sí que me gusta mucho lo del paisaje productivo de tu padre. Me gusta mucho la expresión, pero a mí es que sí me parece hermoso, bello me parece el paisaje de Jaén. Me parece tan armónico, tan regular, las lomas, como la hilera de olivos, ¿no? Como ondulan, ¿no? Yo que tengo un ojo de pintor, o pretendo tenerlo, a mí me parece que es un paisaje realmente bellísimo. Y el olivo me parece que ahí sigue un árbol duro, áspero, pero al mismo tiempo tierno, ¿no? Ese follaje plateado que tiene el olivo, ¿no? Esas dos caras, que un poco la hoja verde oscura, el A y el en B, ¿no? De la misma hoja, ¿no? Y la plata suave. Y quisiera decir, yo no quiero hablar demasiado, pero sí que quisiera decir que esto de, hay quien dice de Jaén que no es mi tierra andaluza, ¿no? Esa sensación, ¿no? Bueno, nosotros, yo creo que los jienenses, no conozco a alguno, que Antonio quizás, el único que conozco, que
que no afirme a Jaén como tierra andaluza. Lo que pasa es que, claro, una Andalucía a nuestra manera, ¿no? Hay mucha Andalucía, ¿no? Lo que nos salimos, nos escapamos claramente del tópico andaluz. Pero sí quisiera decir que esa duda que puede tener alguno, jienense o no jienense, de la andalucidad, no andalucismo, ¿no?, ideológico, sino de la pertenencia territorial a Andalucía de Jaén, esa no se tuvo en absoluto. Los viajeros románticos sabían exactamente lo que era La Mancha y sabían exactamente cuándo llegaban a Andalucía. Sabía que llegaban a Despeñaperro y había allí unos tajos oscuros, unas gargantas, ¿no?, con un nombre abrupto, Despeñaperro, ¿no?, y que de pronto cuando pasaban aquello entraban en una tierra de horizontes verdes donde, según los tópicos, ahí residía el paraíso que era Andalucía. Andalucía, para los viajeros románticos, para Doré, por ejemplo, lo dice esto, Richard Ford. Bueno, los viajeros románticos saben exactamente que al sur de Despeñaperro ahí empezaba una tierra de promisión que podía acabar en el Jardín de las Hespérides, en Andalucía, a la Baja, pero una tierra vegetal que no tenía nada que ver con los llanos, con los secarrales de La Mancha, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si hoy tenemos muchas dudas, muchos jieneses, yo creo que no, pero para mí evidentemente sí hay un límite o un recinto que es Sierra Morena, ¿no?, que marca la territorialidad andaluza de Jaén. En la primera etapa de la lectura abierta, de hacer la memoria, contextualizamos el escenario principal del Hoy es malo pero el mañana es mío, que es una ciudad que llamas Daza, ¿no? Y para eso vamos a hacer un repaso en la lectura abierta por la historia y el patrimonio de Úbeda y Baeza. Me gustaría leer un fragmento de tu libro que hablas de esta ciudad. La iglesia de Santo Domingo es un edificio encajonado en una calle umbría del casco antiguo, apartada del esplendor del Renacimiento que cierra la ciudad por el sur, una especie de segunda muralla de monumentos que se alzaron después de la Reconquista para celebrar el triunfo del humanismo frente al reino nazarita de Granada. Desde la catedral hasta el Palacio de Vázquez de Molina, desde la iglesia del Salvador hasta la antigua universidad o la fachada como bordada de Jabal V, Daza parece sonreír en la plaza de Santa María como una belleza de piedras doradas que proclama el orgullo de amaestrar la vida con la mano de la razón. Entonces nos gustaría que nos explicaras cómo surge esa palabra Daza, ese acrónimo de Daza en tu libro, en tu novela. Sí, bueno, claro, es una invención, ¿no?, que me vino bien, ¿no?, y es una invención voluntaria. Yo desde siempre, he sentido como betense, pues he sentido la enemistad de esa cosa, ¿no?, de esa rivalidad de los pueblos grandes, parejos en habitantes, en poder, ¿no?, económico y tal, y vecinos, ¿no? Entonces esa rivalidad, eso es casi inevitable, ¿no?, entre los bamboyas y los bacines, ¿no?, que nosotros éramos los bacines, ¿no?, porque por la tradición alfarera de Úbeda, ¿no?, nos decían eso, los baezanos, ¿no?, y nosotros los bamboyas, que exactamente eran los fanfarrones, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, porque a veces se decía también los farfollas, ¿no? La farfolla, sabéis que es la hoja de panoja, ¿no?, que suena mucho, que cruje y que se hinchaban colchones de aquello, ¿no? Aquello es una cosa con mucho sonido y con muy poca consistencia, ¿no? Lo cual no estaba mal como metáfora, ¿no?, para lo de farfolla, ¿no? Bueno, y entonces, pero claro, esa rivalidad que yo sentí de chaval y tal, y la viví, ¿no? Yo fui a jugar al campo de fútbol de Baeza, representando un equipo juvenil de Úbeda, y por poco los zurran, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?, porque bueno, había esa rivalidad. Pues luego, bueno, cuando comprende enseguida que Úbeda es una prolongación de Baeza y Baeza una prolongación de Úbeda, ¿no? Son dos pueblos, bueno, que quieran o no, están hermanados por la historia, por la economía, por el paisaje, por Andrés de Vandelvira, sobre todo, ¿no?, que deja la huella de ese renacimiento limpio y perfecto de Vandelvira en las dos ciudades. Y bueno, y yo la siento como una ciudad hermana. Y quería hacer un homenaje no solo a mi ciudad, a Úbeda, sino también a Baeza.
Y entonces lo que acaba de leer Gonzalo, si os habéis dado cuenta, la plaza de Santa María de Úbeda, pues ahí hay una especie de mezcolanza de edificios. Ahí está la catedral, que está en Baeza, ahí está el Palacio de Jabalquinto, que está en Baeza, ahí está el Palacio Vázquez de Molina, que está en Úbeda, ¿no? Está todo, una orografía que podría ser alucinante, ¿no? Pero que es bastante real y que enseguida se comprende, ¿no? Yo cuando escribí la novela me hice un plano de Daza para no equivocarme mucho, para saber dónde estaba la Plaza del Pópulo, qué es lo que había puesto en la Plaza de Santa María, para saber itinerarios que no contradijeran internamente, pues, el desarrollo de itinerarios de la novela, ¿no? Y luego el nombre de Daza, lo mismo que están fundidas físicamente en el plano de una ciudad y el de la otra, pues quise fusionarlas también con una palabra, ¿no? De hecho, Daza es un acrónimo, los acrónimos son esas palabras que están compuestas de parte de otras, de varias palabras, en este caso la última sílaba de Úbeda, da, y la última sílaba de Baeza, Daza. Y con lo cual, y lingüísticamente quedaban amalgamadas las dos, y también como espacio narrativo una amalgama. Yo creo que Úbeda y Baeza, con el tiempo, mucho tiempo, pero habrá ya una comunicación, ya la hay, si es que ya hay un carril bici, ¿no? Habrá enseguida un tranvía eléctrico, ¿no? Habrá paradas intermedias y están tan cerca, son 9 kilómetros. Antonio Machado iba a comprar papel de fumar, decía él, era mentira, era un pretexto, aunque no fuera mentira, para irse desde Baeza a Úbeda andando, los 9 kilómetros, compraba o no compraba papel, en caso que se daba su paseo, y volvía a Baeza, ¿no? O sea, que en realidad es un paseo entre las dos ciudades, y ahí estaba la Encina Negra, ¿no? En un poema de Machado, entre Úbeda y Baeza, la Encina Negra, que no sabemos muy bien dónde está, aunque parece que ya desapareció, ¿no? Que las talaron las encinas, un grupo de encinas que había en la mitad del camino. Bueno, Daza surge de eso. Claro, pues esta conexión que haces entre Úbeda y Baeza en Daza, en tu novela, me sirve para lanzaros una reflexión y una pregunta, y es que efectivamente el territorio en los mapas no puede modificarse, ¿no? Pero vosotros, los escritores, podéis inventaros nuevas cartografías, ¿no? Casi seleccionando a la carta lo que os interese, ¿no? Y de esta manera, como tú has hecho en Daza, hacer vuestros propios mapas, ¿no? Haciendo esta reflexión pensaba en Antonio Muñoz Molina, ¿no? que se inventó otra ciudad, Mágina, ¿no? Que dice: desde el sur, Úbeda, la ciudad que hay en los mapas, se parece más que ninguna otra perspectiva a otra ciudad inventada por mí, a la que llamé Mágina, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría preguntaros, ¿cómo os apropiáis del territorio para hacerlo vuestro? Y si es más fácil apropiarse o modificar este territorio cuando de alguna manera lo sientes tuyo. Y Miguel, que yo lo llevo demasiado. Bueno, respecto de Daza, he visto que Luisana ha estado ya tomando nota porque te va a pedir ese mapa. Va a pedir ese mapa para la... ¿Sí o no? Bueno, no sé, es claro que la literatura no se debe despegar del territorio, ¿no? Se puede despegar, pero desde luego hay una relación recíproca que está muy descrita y que es evidente, ¿no? Vamos a ver, yo tengo un padre que nació en Úbeda y una madre que nació en La Coruña, ¿no? Que es gallega. Entonces eso, yo me doy cuenta que en mi infancia hay una cierta disociación, porque ¿cómo va a ser lo mismo un bosque en el que no se ve el suelo, con helechos, con hojas, con humedad, con eucaliptos y con acantilados, que un campo en el que ves el suelo, ves olivos y cómo va a ser lo mismo? La gente tiene que ser distinta. Se tiene que pensar cosas diferentes en un sitio y en otro. Los miedos son distintos. Los miedos son distintos en un sitio y otro. Luego la literatura no puede ser igual. No puede ser igual. Eso es claro. Entonces, hombre, apropiarse del territorio, más que apropiarse del territorio, yo creo que
A ver, hablamos de territorio, en realidad a mí me cuesta distinguir el concepto de territorio del concepto de patria, pero patria en el sentido de lo que hemos recibido en bruto sin elaborar nada. Es decir, lo que tiene un niño de 8 años, eso es su patria. Lo que ha recibido sin apenas elaborarlo, modificarlo, añadirle. Y de la patria se está yendo uno y está volviendo incesantemente. Y la literatura también. Algunos son capaces, algunos grandes escritores son capaces de construir una patria. Otros, como yo, necesitamos apoyarnos en ella. Que germine algo de esa patria, aunque sea para luego escaparte. Pero digamos que la necesito, es como esa primera noticia pretendidamente completa que tienes del universo. Y es muy difícil que no asome de alguna manera en tu obra literaria. A Vidal Lamarca, el protagonista de esta magnífica novela, que es el hoy es malo, pero el mañana es mío, Vidal Lamarca vivía en Daza, vino de la guerra, menudo escenario en esta novela, la guerra. Ahora después leeré una escena de guerra y paisaje extraordinaria, o la leo ya directamente. Es una escena importante en la novela, aunque voy a omitir lo más importante de ella. Dice, son las 3 de la madrugada cuando intenta volver al pueblo, pero equivoca tanto el camino que se mueve en dirección contraria hasta hallarse en tierra de nadie, en un olivar que repite sin fin árboles iguales y donde el haz de su linterna no encuentra norte porque rebota por el laberinto geométrico de los troncos. Era un personaje, bueno, era Vidal, que estaba huyendo de una situación, se ve metido en un olivar a las 3 de la mañana con una linterna y describe perfectamente esa situación de huida en un olivar que no conoces y donde te equivocas y donde luego le pasa una cosa que tiene cierta importancia en la novela. Pero Daza no es una patria. ¿A qué no? En esta novela. No lo es, al menos, para dos personajes fundamentales. Perdón por la voz. Antes de ayer dije que no me había resfriado en todo este invierno y ayer me resfrié por primera vez. Os presento ya a dos personajes de esta novela de los que muy pronto vais a tener noticias. Vidal Lamarca, que es el verdadero protagonista, y Rosa Tebas. Son dos personas que en absoluto están acoplados a Daza. Son extraños. Son, sobre todo Rosa, una pieza completamente disonante en la ciudad. Y más bien hay una pulsión de huida. Daza es es un resto de la guerra. Es un resto de la guerra. No es en absoluto una patria. Es, como leo también literalmente, lo he transcrito para no tener que buscarlo, es gente con hábitos tan rigurosos como inútiles, porque solo sirven para trocear el vacío. Es una ciudad de comportamientos estables, heredados de un pasado tan espléndido que parecía renacer cada día con el único fin de taponar la entrada de las incertidumbres del futuro. Era la sombra alargada de la guerra, como esto que describes tú tan gráficamente, la guerra como un chicle que no puedes dejar de masticar porque no puedes ni escupirlo ni tragártelo. No podías escupirlo porque estaba prohibido, tampoco podías tragártelo porque era intragable, ¿no? Y eso era Daza. Y el primer acto de rebeldía de Vidal Lamarca, por fin, el primer acto de rebeldía es la primera viñeta de su novela gráfica. Es un personaje que va a contar su vida con pintándola, una novela gráfica, y la primera viñeta, ¿cuál es? Su patria.
Es un dibujo de un paseo con su padre cuando era niño en una playa de Almería. Para rebelarse, lo primero fue tocar suelo, su patria, y a partir de ahí pudo emprender el camino de fuga de esa ciudad, Daza, que a lo mejor es patria en algún sentido de Salvador, pero que él ha sabido distanciarse y no lo ha hecho en absoluto patria de estos dos personajes. Termino ya, pero quiero citar también una cosa que dice Marcelino Sánchez, antiguo director de esta institución. Marcelino dice que hay cosas que pueden suceder en unos lugares sí y en otros no. Y esto es fundamental en la literatura, porque como haya una disonancia entre lo que estás contando y el lugar donde sucede, es un fracaso, es una novela fallida. Antonio Muñoz Molina dice que eso le pasó a él cuando estaba escribiendo Plenilunio. La quiso ambientar en Granada y dijo, no me sale, no me la creo. Y está narrando un crimen que sucedió en Granada. Pero él decía, no, esto no puede pasar en esta Granada que yo tengo en la cabeza. Y probó a llevársela a Úbeda, a Mágina, perdón. Probó a llevársela a Mágina y voló la novela. Tenía que suceder allí. Hombre, tenemos ejemplos de acoplamiento entre la historia y el escenario y el territorio. Para mí el más significativo es, quienes me conocen ya lo saben, el Jarama. El otro día estábamos cenando, Marcelino y yo, con Alfonso Armada, y nos dijo que él conocía a Sánchez Ferlosio y nos reveló que Sánchez Ferlosio se iba todos los domingos y algunos días, pero sobre todo todos los domingos, al Jarama y se pasaba el día entero allí, mientras estaba escribiendo esta maravillosa novela. Y luego, por último, a veces es verdad que la literatura se incorpora al paisaje y le añade cosas, y bueno, pues hay ejemplos grandes, ¿no? Como Coetzee con Sudáfrica, como Camus con Orán, como Cortázar con París, como, en fin, La Regenta y Vetusta, como Muñoz Molina y Mágina, en fin, hay muchos ejemplos en los que se ve perfectamente cómo efectivamente la historia es un cuento que uno nos contamos a otro y nos vamos haciendo. Macondo y Márquez, ¿no? Macondo y Márquez, Juan Fontanet Región, de Juan Benet, son ejemplos míticos, ¿no? Sí. Bueno, no es sobre el territorio. Sí. Es que, bueno, el espacio narrativo ha dicho Miguel muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y una de ellas es que hay hechos que solo pueden pasar en un espacio. No creo que eso sea un axioma, ¿no? Que sea una ley o una entrada de un catecismo, pero sí, en general sí creo en eso, que hay historias que funcionan mejor en un espacio, pero también tengo que decir que el espacio lo puede subordinar la historia, el espacio lo puede utilizar la historia en el sentido que quiera. A mí, por ejemplo, me parece un ejemplo magnífico de utilización de espacio y creo que une con lo que es patria, esa bonita definición de patria que tú decías, ¿no? Que es lo que se hereda, que está todavía intacto, ¿no? Decía Miguel que era patria, ¿no? Es una de las muchas definiciones, pero es bonita, ¿no? Y como es bonita, pues nos lo apropiamos. Porque yo creo más en definiciones de patria, por ejemplo, la de Machado. A mí me parece esa definición, me gusta más de patria, pero esta me gusta mucho, ¿eh? Machado decía, no es patria la tierra que se canta, no es patria eso, patria es la tierra que se trabaja. No son las banderas, no son las botas militares, no son las declaraciones, los grandes poemas incendiarios de amor a la tierra, sino es lo que se trabaja. Eso es el auténtico amor de la patria. Pero podríamos unirla a tu definición con esta machadiana y resultaría estupendo, ¿no? Esa tierra que tú heredas y la quieres como intacta, como un gen que has heredado y que luego lo trabajas para mejorarlo, ¿no? Sería estupendo. Yo quería decir que hay
desarrollo y un empleo magnífico del espacio y quizás de la patria también como rincón, como espacio cerrado, y es en una espléndida novela de Miguel que se llama Casa Luna, que por cierto nos tienes que decir dónde está ese Casa Luna, porque es un espacio que en principio es como una isla en medio de un paisaje jienense, que se sitúa cerca de Cazorla, pero no se sabe exactamente dónde está. Yo sé, después de leer la novela, yo supe dónde está exactamente, él lo sabe también, pero bueno, es un espacio cerrado, que es lo que quiero decir, y es un espacio que funciona como el tópico jardín cerrado, es decir, es un Edén que está cerrado y que se vive por dentro, como lo de Soto de Rojas del Renacimiento, ¿no? Y pocos tienen el acceso a esa plenitud del paraíso interior, ¿no? En ese sentido. Y en su novela, en Casa Luna, funciona como un espacio magnífico, casi de metamorfosis, de un personaje, Fortunio, que se reconstruye, que lo utiliza como espacio para desatar la memoria, reconstruir la memoria y empezar a ser otro y liberarse de un pasado. Entonces, un espacio cerrado, muy bien definido a lo largo de la novela, casi eso como un jardín cerrado, que luego funciona como útero, ¿no? Como espacio de renacimiento y de reconstrucción. Un uso magnífico del paisaje. Déjame el libro Casa Luna. Ya que ha cometido la imprudencia de citar Casa Luna, pues es verdad que bueno, esa es la función de ese espacio de Casa Luna para el protagonista, Marcos Fortuño, pero también era una necesidad mía. Yo iba a contar, a través de este protagonista, una historia que se me escapaba un poco, una historia demasiado grande, la revelación de un secreto, en fin, muy de cierta dimensión, y a mí esto me daba vértigo, y digo, se puede quedar en una novela, pues, en una ocurrencia estúpida, ¿no? Y entonces, digo, yo esto necesito tierra, necesito cierta seguridad, y me fui a lo más cercano que pueda tener, que es un olivar, unos días de verano en un olivar en Jaén, ¿no? Llevé allí al personaje y efectivamente ese olivar habló, pues sí, hay algo de apropiación porque se va metiendo claramente en la novela, van pasando cosas que le van ayudando a contar, que van provocando que lo cuente de una manera y no de otra, y que cuando ha terminado de contarlo todo, bueno, pues ya empieza a despegarse, ya no le hace falta, y entonces pues, está feo, pero voy a leer una frase mía, está feo, y que es del último capítulo, en el que un poco se expresa cómo ese soporte ha cumplido su función, y pues bueno, ya te puedes ir, ¿no? Casa Luna es el último capítulo. Casa Luna está distinta. Los olivos me dan la espalda, ensimismados en sus raíces, alineados disciplinadamente en sus hileras, ocupados ya en engordar la aceituna que deberá recogerse en diciembre, convertidos de pronto en diligentes unidades de producción. No parecen los mismos que hasta ayer adornaban mágicamente el paisaje de esta casa y salpicaban de un verde tenue y plateado las emociones de estos días de verano. Los miro como si ya me hubiese ido, como si los estuviese recordando. He salido a dar un último paseo, rodeo la casa, bajo hacia el huerto, miro la explanada de los pinos, el camino pedregoso de la alberca, las laderas de la sierra al fondo, y todo me parece ahora entristecido. Un escenario a punto de desmontarse, páginas de un libro acabado de leer que ya va a guardarse en la estantería. Cada rincón, cada uno de los objetos de esta casa que hasta ayer me envolvían con familiaridad, son ahora elementos inertes dibujados en el cuadro de un paraíso perdido. Se percibe en el aire, en la luz y en la sombra que es 31 de agosto, que mi equipaje está preparado, que Amalia se ha marchado esta mañana. Ya no me hace falta, ya ha cumplido su función, pero efectivamente sí.
Bueno, he podido soltar mi... me lo tienes que devolver porque voy a leer yo ahora una cita tuya. En la tercera etapa de la lectura hablamos del pintor Zavaleta, bueno, porque el pintor Zavaleta aparece en la novela de Salvador continuamente o aparece varias veces, pero también es una referencia muy importante en la novela de Casaluna. Entonces me gustaría leeros dos citas y luego reflexionar un poco sobre este pintor que está tan conectado con Jaén y con la tierra de Jaén. La primera cita es de Guillermo Solana, que es el director del Museo Thyssen de Madrid, y dice: el campesino, hablando de la pintura del campesino de Zavaleta, el campesino, uno de los cuadros más famosos de Zavaleta, constituye una especie de síntesis y emblema de esta dedicación. Ante todo, el personaje del cuadro aparece en íntima relación con el campo en el que vive y trabaja. Si en otros paisajes hemos visto las huellas de la anatomía humana, aquí, inversamente, las cualidades de la tierra se proyectan sobre el cuerpo. El rostro y las manos están parcelados como la tierra y ostentan los mismos surcos y la misma rugosidad del paisaje, dice Guillermo Solana sobre Zavaleta. Y en otra cita precisamente del libro de Miguel Pascao de Casaluna, eso es, dice: en Zavaleta lo importante no es Jaén, porque Zavaleta, como todo artista decente, dijo, perseguía tipos universales en su pintura, aunque para ello eligiese a campesinos entre olivares, lo local y lo universal, la anécdota y la categoría. Pues con estas dos citas me gustaría que reflexionarais sobre o que profundizáramos en la figura de Zavaleta, su conexión con Jaén, con el territorio rural y la provincia. Bueno, Zavaleta es un pintor que me gusta, que me gustó desde la primera vez que yo fui al Museo de Quesada, que no es el actual, era un museo que estaba en lo que se llamaba el Jardín, en la plaza de Quesada, y me impactó precisamente por la recidumbre de la pintura de Zavaleta, ¿no? Por eso esos campesinos que parece que están hechos de la misma tierra del entorno, ¿no? Esa construcción arquitectónica de las caras, de los músculos, ¿no? Esa especie de cubismo, ¿no? que arma a los cuerpos. Lo parcelado, ¿no? Que dice y además los parcela, ¿no? Sí. Y ese sentido del color, ¿no? que Eugenio Dor lo llamaba rutilante, ¿no? Un color que estalla, ¿no? en Zavaleta. Pero a mí, aparte de su pintura, que estoy exponiendo, que me gusta mucho, lo de Zavaleta como persona, como vocación pictórica, siempre me ha llamado mucho la atención. Alguien que quería ser pintor por encima de todo, que luchó para hacer mano, ¿no? Porque lo suspendieron en la entrada de Bellas Artes hasta 2 veces, ¿no? en el examen de ingreso. Y él no era un pintor con gran mano, con gran facilidad para el dibujo, pero con un enorme sentido de la voluntad, de la tenacidad, que la llevó siempre como un programa artístico propio, personal, ¿no? Cada año hacía viajes de contacto, exponía, regalaba cuadros a personas influyentes. Él era un poco el marchante de sí mismo y era el promotor de sí mismo, y con esa tenacidad, viviendo, que es lo más curioso, ¿no? Viviendo en un pueblo absolutamente apartado, ¿no? Imaginad Quesada en los años 40, en los años 50, cómo se llegaba allí. Bueno, el propio Zavaleta cuenta cómo llegaba, ¿no? Tardaba desde ir a Jaén, tenía que ir a Úbeda, un autobús, no sé cuánto. Era un desastre aquello, tardaba un montón de tiempo, ¿no? Un pueblo absolutamente aislado, y allí quería pintar. Y allí quiso además que quedase la mayoría de la pintura de Zavaleta. Hay que ir a Quesada a verla, sus cuadros están allí por voluntad propia, ¿no? Y entonces esa visión de una especie de hombre que por otro lado era apocao, ¿no? que era un poco señorito andaluz, ¿no? Ese tópico de señorito andaluz, pero por otra parte negaba totalmente el que lo asimilaran a eso. Le dice a su amigo Aguilera, le dice, porque siempre iba con botas, ¿no? Iba con traje, esto que ahora es muy normal, con traje, pero no se ponía zapatos. Y dice, bueno, ¿y por qué no te pones zapatos? ¿Por qué siempre vas con botas? Y dice, porque es que si me pongo zapatos, para este pueblo soy un maricón. Me vas a tomar por maricón si me pongo zapatos, ¿no? O sea, esa especie de equilibrio, ¿no? de estar en un pueblo que se siente un poco amenazado, ¿no? Porque por eso decía que tenía como un cierto quinto sentido de señoritismo
y de aislamiento, esa tenacidad de Zavaleta y conseguir lo que consiguió. En unas circunstancias hostiles, ¿no? Porque son circunstancias de aislamiento. Eso es absolutamente, bueno, para mí me entusiasma Zavaleta, me gusta mucho como personaje. Y entonces yo lo metí como un personaje vivo que hace además una función redentora en la novela, ¿no? Mi protagonista es una especie de esclavo voluntario, se llega allá. Bueno, es que no voy a contar la novela, porque ya si entráis en la lectura ya iremos hablando de eso, ¿no? Porque en la lectura virtual esta que haremos de Lea, pues podremos hablar de todo. Pero vamos, este personaje que es como una especie de topo, ¿no? Lo que se llamaba un topo después de la Guerra Civil, ¿no? Un personaje oculto. Lo que pasa es que él era un topo al aire libre, pues era una especie de zombie. Gracias a Zavaleta y a la pintura, el poder humanizador de la pintura va a empezar a salir del agujero, va a empezar a recuperar, por lo menos empezar a recuperar su identidad. Sí, eso iba a decir yo, que efectivamente Rafael Zavaleta es un personaje importante en la tercera parte de la novela, muy importante, con un protagonismo, con una persona viva, y es un gustazo encontrarse con él y os va a ocurrir a los que os animéis a leer la novela, que vais a ser casi todos. Lo es. Mi padre era amigo de Zavaleta, amigo, no era un amigo íntimo, pero era algo más que conocido. Iba a verlo en ese periplo hasta llegar a Quesada, se hablaba con él y luego escribía artículos en los que contaba lo que le había dicho el gran pintor, ¿no? Y quedaba impresionado con muchas de sus ideas. Una de ellas era, Zavaleta decía que lo que no va a volver a suceder no merece ser pintado. Dice, nada de la nostalgia de lo efímero. Él quería una pintura anclada en lo eterno, en lo que tiene vocación de eternidad. Nada de nostalgia de lo efímero. También era un gran defensor del método. Él decía que primero andar y luego volar. Esto fue una respuesta a una pregunta que él le hizo, que si él era realista, que si él era surrealista, que si él era expresivista, que qué era, qué ismo era el suyo, ¿no? Y él decía, primero andar y luego volar, primero sujetarse a la norma, primero formarse académicamente. Dice, porque solo la pintura adulta puede emanciparse. Solo la pintura adulta puede emanciparse y elegir su ismo, pero no empezar por el ismo, como que ese es un poco el retrato del mal pintor, ¿no? El que empieza por el ismo antes de por la pintura. Y es verdad que él dijo que su obra se quedara en Granada. Eso dio lugar a un conflicto. En Quesada, perdón. ¿Qué he dicho? Has dicho Granada, sí. En Granada, qué disparate. Nada más lejos. En Quesada, perdón. Y eso dio lugar a un conflicto importante porque él cedió toda su obra a una fundación participada municipalmente, una fundación con la condición de que asegurasen que esa obra no salía de Quesada. Si saliera de Quesada, revertiría a los herederos. Y claro, se planteaba el problema de si se podía llevar un cuadro al Museo del Louvre para una exposición temporal, ¿no? Y había que interpretar esa cláusula testamentaria. Y es una cláusula testamentaria, o sobre todo, es un pleito que viene como anillo al dedo a la manera de ser de Zavaleta, lo local, lo universal, ¿no? Buscar lo universal a través de lo local, es decir, un pintor que iba a París, que se codeaba con los grandes pintores de París, universalmente conocido y que dice, esto no se mueve de aquí. Obviamente se podía mover, esa fue la interpretación que prevaleció. Se podía mover, pero de ida y vuelta y singularmente, alguna obra, ¿no? Como condición para que no se produjera la reversión. Sí, y luego hay algo también enternecedor, que es muy de Úbeda, yo creo, y muy de pueblos que han vivido aislados en una época, ¿no? Y es la lucha por la cultura, ¿no? De la gente que ha querido luchar, ¿no?
Yo mismo he sido uno de ellos, ¿no? En la novela se cuenta algo de eso, ¿no? Mi pandilla adolescente, porque hay algo autobiográfico en esta novela, ¿no? Cómo luchar por una migaja de conocimiento que no te daba el colegio, que no te daba tu contexto, ¿no? Eso era como tener una pértiga para poder saltar. Zabaleta fue así. Zabaleta tenía una biblioteca que puntualmente iba engrandeciendo, compraba libros, los estudiaba, quería ser moderno a toda costa. O sea, no quería ser el pintor de pueblo cateto, ¿no? Ni el pintor realista tradicional, no quería eso. Y entonces va experimentando con su pintura hasta llegar a una especie de cubismo moderado, pero luego cuando llega a la abstracción, ahí tiene miedo realmente de cómo está evolucionando la pintura y que él puede quedarse atrás, ¿no? Quedarse atrás como pintor. Os decía esta lucha personal por la cultura de Zabaleta en Quesada, que fue un poco mía también y un poco de mi generación en Úbeda, y yo no me resisto, porque está aquí Miguel delante hoy, a contar una cosa que para mí es importantísima y que se la debo al padre de Miguel. El padre Miguel, Juan Pascual, era un escritor excelente, profesor, ¿no? Una persona con mucho predicamento en la ciudad, en Úbeda. Y una de las cosas que hizo en su vida fue ser bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Úbeda. Entonces yo iba a la biblioteca ¿a qué iba? A desesperadamente coger libros a ciegas, porque estoy hablando cuando tengo 13, 14 años, quizás no conozco, quizás me llevo los libros por la portada, el color que tienen, ¿no? Por la sugerencia del título, digamos que no tenía referente ninguno. Y un día pues me llevaba uno de aquellos libros, que era más bien libros juveniles, imagino, eso ya no lo recuerdo, y Juan Pascual, el padre de Miguel, me dice, ¿qué lleva ahí? ¿Qué te lleva? Y le enseño lo que lleva y dice, no, hombre, no te lleves esto. Te voy a dar algo, te lo llevas y ya me cuentas cuando te lo leas a ver qué te ha parecido. Entonces volvió y me dio una novela que me cambió la vida. Y fijaos que parece una exageración. Puede ser que intencionadamente quiera exagerar, pero no estoy exagerando. Me cambió la vida en el sentido que a mí, la novela que me dio fue Nada, de Carmen Laforet. Cuando yo leí Nada, de Carmen Laforet, tenía quizá la edad justa de dejar de leer a Salgari, la novela juvenil, y de pronto me encontré con lo que es la novela, personajes que son personas, ¿no? Que te pueden hablar al oído, de tú a tú, que tienen tus mismos problemas, que puedes hacer tu mismo camino, que te hablan como al oído, que te implican, ¿no? Y una historia además que me gusta, bueno, si conocéis nada, seguramente lo conocéis muchos de vosotros, una novela que tiene que ver también mucho con el despertar adolescente. Y desde entonces tiré mis viejos libros juveniles y yo dije, yo quiero escribir un día algo como esto. Eso me hizo escritor. Eso se lo debo a tu padre. Es un golpe mínimo para él, ni siquiera nunca lo supo ni nada, ¿no? Pero estas cosas, ¿no? Pero es que te regalen o que te acerquen, la importancia que tiene eso. Se necesita que yo era una especie de Zabaleta de la vida, ¿no? Que estaba allí aislado en un pueblo solo como Zabaleta y con su biblioteca buscando y sacando petróleo de donde podía, ¿no? Porque se necesitaba esa dosis de conocimiento que yo lo sentía como insuficiente, no me lo daba el colegio, no me lo daba mi contexto. Yo y mis amigos también, ¿eh? Había algunos amigos, entre ellos Sabina, también, buscábamos. Y eso es lo que hacía Zabaleta, por eso me he acordado. Y Zabaleta siempre estuvo al día y tuvo su programa riguroso de lectura, lo mismo que el método que tú decías de pintura, que lo conservó siempre, su método de leer y de estar al día. Y la biblioteca de Zabaleta era realmente una biblioteca de libros esenciales de la cultura contemporánea. No sé cómo vamos de tiempo, la verdad. Marta Abelló, que sabéis que es fue la coordinadora de la lectura abierta de Miguel Pascual y ahora es la coordinadora de la lectura abierta del libro de Salvador. Es de Valladolid, no ha podido estar aquí, pero os ha querido dejar un mensaje con algunas preguntas, a ver si podemos hacerlas todas y si no, pues seleccionamos un par de las preguntas que haya hecho, si os parece.
Un saludo a todos y en especial a Miguel y Salvador. En primer lugar, pediros disculpas por no haber podido estar con vosotros y no ha sido por falta de ganas. Así que, gracias a la tecnología, voy a dejaros mis preguntas para completar este maravilloso coloquio que no tengo dudas que tendréis sobre el tema del territorio. Leída vuestra última novela, es evidente que tanto Casa Luna como El hoy es malo pero el mañana es mío respiran Jaén por sus poros. Ninguno de los dos vivís en la actualidad en la provincia de Jaén. ¿Es quizá esa necesidad de volver siempre a las raíces, a la esencia de vuestros primeros años, la que impulsa a que las tierras de Jaén sean el sustrato en el que germinen estas dos maravillosas novelas? Me gustaría conocer vuestra visión de Jaén. Si tuvierais que conseguir que me enamorara de vuestra tierra, ¿qué destacaríais? El paisaje forma parte de la historia de la literatura y la visión particular del mismo puede expandirse hasta formar parte de la memoria colectiva. Pienso en Antonio Machado, ese andaluz que supo captar como nadie la esencia de mi tierra en Campos de Castilla. Cuando escribís, ¿buscáis conscientemente este hecho? ¿O por el contrario es una grata sorpresa cuando conectáis a través del paisaje con un lector sin haberlo buscado? En breve comenzaremos en Lea una lectura diferente del libro de Salvador. Miguel hace unos meses pasó por esta experiencia, en la que intentamos seguir meandros y descubrir lo que a lo mejor se nos ha escapado del libro, con actividades, debates e información complementaria. ¿Qué espera Salvador de lo que estamos a punto de empezar? ¿Y Miguel? Con la distancia de haber vivido ya una lectura abierta de tu libro, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué le dirías a Salvador sobre ella? Nada más por mi parte, nuestro agradecimiento al Instituto de Estudios Jienenses, un abrazo muy fuerte a todos los asistentes y espero que os animéis a disfrutar de lo que hemos preparado en Lea. Escuché que preguntaba qué le enseñaríamos, ¿no? O cómo haríamos que se enamorara de nuestra provincia, ¿no? Eso pregunta. Bueno, voy a contestar a eso, ¿no? Nada más, y para no alargar mucho esto, ¿no? Entonces, yo la receta lo he hecho con muchos amigos, ¿no? La receta para mí es muy simple, depende de los días que tenga, pero una es Daza, es de Úbeda y Baeza, llevarlo a Úbeda y Baeza. Pasarlo siempre que he podido y se puede, pasarlo por la Catedral de Jaén, ¿no? La Catedral de Jaén para mí es algo, bueno, es la montaña mágica, ¿no? Es la montaña tallada, es algo impresionante. Cómo puede haber tanta armonía en tanto volumen, ¿no? Para mí me apabulla la Catedral de Jaén. Entonces, con Catedral de Jaén y Daza, Úbeda Baeza, yo creo que es suficiente pasear, tomar los vinos, algo de gastronomía, ver arte, y yo creo que eso es más que suficiente para fascinar a cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad, ¿no? Y luego, si hay tiempo, que también lo he hecho muchas veces, llegar a dos pueblos bellísimos de la sierra, que son Cazorla y Segura de la Sierra, y si hay tiempo, para hacer una excursión a pie por la Sierra de Segura, Cazorla y La Villa. Bueno, es que hay montones de itinerarios y de posibilidades, pero ese programa sería un poco mínimo, y conllevar a alguien a la ruina de la iglesia de San Francisco, yo creo que con eso ya ha unido a esa persona a un espacio, definitivamente. Ese edificio que es de Vandelvira también, sabéis, que está en ruinas, pero que se puede, con eso ya es suficiente. Y digo eso como mínimo ejemplo. Ese edificio se empeña en dibujarlo, en pintarlo, Vidal Lamarca, que era mi protagonista, ¿no? Porque yo también me he empeñado en pintarlo y en dibujarlo, ¿no? Bueno, con esto yo contesto a las preguntas de Marta, ¿no? Por lo menos una. Sí, yo creo que si yo tuviera que llevar también a alguien, seguramente me encontraría contigo en el mismo itinerario. Y desde luego haría parada en algunos de los miradores de Úbeda, que tienen unos miradores. Úbeda es una ciudad de miradores, ¿no? Baeza también.
por un lado ves edificios, ves palacios, los ves ahí, piedra, ¿no? Renacimiento. Y por el otro lado ves esto que tantas veces hemos descrito hoy, ¿no? Ese mar interior, esos olivares con las sierras al fondo. Y bueno, respecto de la pregunta de la experiencia LEA, yo ya he dicho lo que viví en esta experiencia. A Salvador ya le he dicho también lo que le va a pasar, y preferiría dirigirme a vosotros para animaros. Hay que vencer la pereza. Estas cosas se oyen y dice ya lo haré, ya lo haré. Hay que vencer la pereza. Yo, de verdad, os animo a daros de alta en esta, que además es gratuito, creo, ¿no? Es gratuito, o sea que no... daros de alta en la lectura esta, compraros la novela, que esa no es gratuita, pero en fin, os compráis la novela y la vais leyendo al mismo tiempo que este mismo ritmo de lectura, con una serie de ayudas, de complementos, de debate, de diálogo. Como la novela os va a gustar, lo juro, como la novela os va a gustar, os van a dar ganas de comentarla. Esto es así, si la novela gusta te dan ganas de comentarla. Entráis en el foro, que es un foro muy simple, muy bien llevado, con la coordinadora, con muchos recursos, con información complementaria en la wiki. En la wiki. Con música, con imágenes, con referencias. Y entonces os animo de verdad a probar a leer de esta manera. Es leerse una novela, pero envuelto en una experiencia, me cuesta decir la palabra, pero es muy sugerente, transmedia, está bien, ¿no? Transmedia, que no perdéis nada por hacerlo. Y es que empieza hoy. No lo dejéis para la semana que viene. No pasa nada si esta semana la tenéis. No hay que estar leyendo todo el día, entrando todo el día obsesivamente. Pero os dais de alta, empezáis a leer y entráis de vez en cuando. Y yo creo que va a ser una muy buena experiencia, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No, de nada. Pues muchísimas gracias, Salvador y Miguel, por esta tarde. Y lo mismo, insisto, no os olvidéis en apuntaros a la lectura. Está llena de contenidos interesantísimos. Expandimos el libro de Salvador y vais a poder debatir con él, con la coordinadora, o sea que no os lo perdáis. Gracias. Muchas gracias por...